un verdadero placer y con ustedes el maestro Valentino Gamarra. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias a todos. Si me pudieran habilitar la función de compartir pantalla, por favor. Ya estamos. Ahí. Ya está. El audio. Perfecto. Perfecto, buenas tardes con todos. Muchas gracias a los maestros, unas exposiciones muy interesantes. Gracias al maestro Felipe Granados por la invitación. El siguiente tema corresponde a masonería y cosmobiología. Entonces, nosotros vamos a tocar el tema sobre cómo la masonería está ligada a la cosmobiología, o antiguamente se le llamaba astrología. Antes de esto, vamos a ver vamos a ver cómo es un templo masón por dentro. Observen, esto es los 300 años de la masonería, como se conoce actualmente. Es en Inglaterra, en el Templo de Inglaterra. Sin embargo, usted puede ver la distribución. Esta distribución tiene que ver mucho con los templos masones, una distribución que nos permite ver los solsticios y los equinoccios. Entonces, acá se encierran muchos aspectos. Eso es lo que pasó por los 300 años de la masonería actual, conocida. Entonces, esto es en Inglaterra. Sin embargo, vea usted que alrededor de todo este templo, enorme templo, vamos a analizarlo para que usted vea cómo el buscar el sol y la luna tiene que ver mucho con la cosmobiología moderna, con la astrología antigua o la cosmobiología moderna, que es un término reciente que lo utiliza el doctor Serrano Laferrier para nombrar esta nueva ciencia, esta ciencia síntesis. Observe este templo, son los hermanos, esa es la vestimenta propia de los masones, tiene un simbolismo. Entonces, cuando usted vea un templo, si usted tiene la oportunidad de ingresar a un templo, va a haber muchos símbolos que se guardan a través del tiempo y nos permite ver cómo los antiguos maestros buscaban el conocimiento y lo han dejado en símbolos, lo han dejado allí en símbolos para que nosotros podamos descifrarlos. Entonces, este es un templo, ese es el templo más grande que existe en Inglaterra, es uno de los más bonitos, de los más majestuosos. Entonces, pues fueron hermanos de muchos lugares del mundo y a la vez se celebraba los 300 años de la masonería, y la forma del templo es la que vamos a estudiar. Los que no han tenido oportunidad de ingresar a un templo, ahí tienen un piso en forma de ajedrez. Entonces, eso es lo que le refiero. Si usted observa con tranquilidad, va a ver que este es un templo, ese es un templo por dentro, es una logia. Va a ver que hay una puerta principal, aquí está la puerta principal. En la puerta, ¿se ve el mouse? ¿Se ve el mouse que muevo? ¿Sí se ve? Ya. Entonces, Sí se ve. ¿se ve el mouse? Sí, correcto. Perfecto, vamos a ver perfecto, vamos a ver dónde estoy el mouse. Hay un vigilante.
que está a la puerta del puente donde nadie puede ingresar, y a los que pasan el templo hay dos columnas, que es el Yaquín y el Boaz. Hay un primer vigilante, un segundo vigilante. Yo estoy acá ahora, yo estoy acá en este puesto. Acá, Dios, si la divinidad lo permite, voy a estar acá. Y al frente está el venerable maestro. Todos los templos se orientan siempre de oriente a occidente o de este a oeste. Encima del venerable está el ojo de la providencia. Aquí también hay un sol y una luna. También hay 12 columnas y hay hermanos aprendices, hay hermanos compañeros y hay hermanos maestros. Está el secretario, el tesorero, y todos tienen una disposición que asumo yo que tiene que ver mucho con la Kabbalah. Entonces, ese es otro tema diferente. Lo que me concierne ahora es hablar de la cosmobiología y cómo los templos se orientan en funciones del oriente. Entonces, este es el templo, ve el templo ajedrezado, que también tiene un símbolo, el ara acá, también tiene un símbolo. La repartición de cada uno de los integrantes está directamente relacionada con la Kabbalah, pero ahora hablaremos solamente de la cosmobiología. Entonces usted va a ver acá ahora, aquí en la puerta hay dos, el trópico de Cáncer, el trópico de Capricornio y el ecuador celeste. Estos van directamente hacia donde se siente el venerable maestro, y aquí está la luna y el sol. El sol y la luna nos van a dar un mapa para nosotros conocer el movimiento de estos dos importantes astros, ya que Salomón, el venerable de nuestro templo, supo sintetizar primero los conocimientos egipcios y los guardó en el templo, que lo tenemos ahora en la hora de Acuarios. Pues esto de acá es libre. Usted hasta 100 años atrás, usted no podía entrar ni tener acceso al templo, solamente los iniciados. En cambio, en esta era de Acuarios, usted puede tener libre disposición, porque eso está en internet. Ya, si es que algún maestro, como el maestro Luis Salvador, pueden decir que estoy diciendo cosas que los masones pues son bastante discretos, no secretos, sino discretos. Pues estos temas ya están en internet para el que quiera investigar, para el que quiera profundizar. Esto de acá, del Sol y la Luna, son dos luminarias importantes que nos permiten, y más adelante lo vamos a ver, sobre la precesión de los equinoccios. Este está escondido acá, que van junto siempre van las dos columnas Yaquín y Boaz directamente con la Luna y el Sol. Ya observe, esto tiene la misma logia masonia de los masones, tiene una disposición zodiacal, astronómica y astrológica. Ahora vamos a ver un video, vamos a hacer un pequeño video donde usted va a comprender más este procedimiento. Ya, observe y va a entender la sabiduría antigua. Las llenaremos de agua para crear un espejo cósmico. El Sol, gracias a los distintos movimientos cósmicos, nos dará una visión aparente de movimiento. Durante los equinoccios, cuando el sol no hace sombra, el día y la noche son iguales. Recorrerá la computera siempre de oriente a occidente, dibujando un camino justo en la mitad del cielo y en el fondo del cuerpo cóncavo. Por esto decimos que quienes vivimos en la mitad del mundo estamos en una tierra en equilibrio. Durante los solsticios, el sol recorrerá los cursos más exteriores en los bordes del Yin y Yang. Con el extremo septentrional en junio y meridional en diciembre. La luna recorrerá un camino similar, pero más angosto, el Killañán. Mira, en Kizañán, la luna atraviesa todas sus fases.
ya que la Luna se encuentra a una distancia aproximada 400 veces la distancia de la Tierra al Sol. Y el Sol es 400 veces más grande que la Luna. Ambos astros aparecen del mismo tamaño vistos desde la Tierra. Cuando el Yin y el Qian se cruzan, nuestros sabios podían predecir los eclipses. Nuestros sabios podían predecir los eclipses. Efectivamente, como usted ha podido observar, siempre el movimiento es de oriente a occidente, de este a oeste. Entonces, la formación de la masonería, de la posición del templo siempre va de oriente a occidente también, del venerable hacia la puerta principal. Entonces, son conocimientos que se tienen guardados para que no se pueda perder a través del tiempo. De igual forma, acá vemos otro ejemplo más pequeño, donde también se puede observar el movimiento del Sol y la Luna, ¿ya? Y que donde él se siente en la parte sur, donde dice la parte sur, donde se siente el venerable maestro, y la puerta norte es la puerta de salida. Eso tiene un simbolismo, porque esa era una forma arqueométrica, astronómica y astrológica de poder medir el Sol, la Luna y los eclipses. De igual forma también se hacía con otros planetas. Por ejemplo, también hay otras culturas, siempre han tenido este conocimiento astronómico. Nosotros lo tenemos más discreto, escondido para que se perdure en el tiempo, ya que hay muchas civilizaciones que están creciendo, crecen, avanzan y luego terminan, ese conocimiento se olvida y pasa al olvido. Entonces, acá también, por ejemplo, tenemos Caral Supe, por ejemplo, también tiene estos tipos, este de acá es en Huancayo, si mal no lo recuerdo, donde usted, si se pone a ver el templo, en la punta acá, en donde dice Sunrise, observatorio del Sol, ve usted de allí que los sacerdotes, porque ahora tenemos calendarios, tenemos aplicativos, tenemos Google Maps, donde nosotros podemos saber los equinoccios y los solsticios con precisión de segundos. Antiguamente, este conocimiento era vedado solamente para algunos sacerdotes sabios que habían plasmado ese conocimiento acá. Usted va a ver cómo veían la salida del sol en diciembre, en los equinoccios y luego en los solsticios de junio, y de esta forma los sabios podían entender cómo medir el sol y la luna. Es lo mismo que guarda el templo de los masones. En el interior del templo principal. Acá vamos a ver de igual forma la cultura chavín peruana, para los que son del extranjero acá en Perú, la cultura chavín, una cultura muy misteriosa, que también tenía estos conocimientos. Observe. A más de 15 metros de distancia de la luz solar, en un recinto estrecho y absolutamente oscuro, se encuentra el ídolo de Lanzón, una imagen sagrada en forma de un ser humano que saluda con la mano derecha mirando al oriente. En este recinto todo es oscuridad, hasta que 2 veces al año la luz del sol penetra por un estrecho conducto e ilumina el rostro de Lanzón por breves instantes. Presumimos que esto ocurría durante los equinoccios que se dan en marzo y septiembre. Estos días resultaban significativos para el complejo calendario andino, marcando el comienzo y el fin de las tareas agrícolas. Efectivamente, ve usted que ese conocimiento siempre va de oriente a occidente. El Lanzón de Chavín, por ejemplo,
también iniciados, porque nosotros consideramos que los que hicieron esto fueron altos iniciados, para hacer la precisión, el grado de precisión que se tiene en Chavín de Guanter es muy interesante. Y lo mismo sucede con Chichén Itzá en México, y esto es similar, esto es muy similar a lo que debería haber sido un templo masónico en la antigüedad. Un observatorio que podíamos ver esto. Observe, Chichén Itzá está adelantado en 30 días por segundo. Veamos algunos alineamientos del observatorio de Chichén Itzá. Primero, veamos al sol a 30 días por segundo, a la misma hora, por la mañana. En el solsticio de invierno, el sol alcanza su máxima posición sur. Y en el solsticio de verano, el sol alcanza su máxima posición norte. Ahora, veamos la relación que existe entre el observatorio y los solsticios. Las esquinas opuestas de esta plataforma están alineadas con el solsticio de verano al amanecer. Y también con el solsticio de invierno al atardecer. En lo alto de la torre se encuentra la cámara de observación. Veamos el atardecer desde esta entrada, a 30 días por segundo. La línea representa la trayectoria del sol al atardecer. El sol se oculta exactamente en el oeste, solo 2 veces al año. Estos son los días de equinoccio. Detengamos la simulación y adelantemos el tiempo 1 hora. Al quedar el sol en el horizonte, un día de equinoccio. Las esquinas opuestas de la entrada de la cámara de observación están alineadas con el equinoccio al atardecer. Desde aquí, el antiguo astrónomo registraba sus observaciones. Ahora veamos a Venus a 30 días por segundo. Perfecto. Ahí se escucha bien el audio. Confírmeme. Sí. Perfecto. Perfecto. Entonces, aquí se ve el sol y lo mismo sucedía con la luna. De igual forma, los sabios también utilizaban a Venus, que forma el pentagrama, un símbolo masón muy significativo y muy poderoso talismán que encierra muchas enseñanzas. Chichén Itzá también, los mexicanos, cultura de iniciados, que ese es un tema enorme para conversar. Tenían también preferencia por Venus. Venus es un planeta en la cual vamos a ver cómo veían los sabios antiguos, los sabios mexicanos, y cómo era un templo de esos tiempos. Observe a Venus. Cuando es visible al atardecer. En cierto periodo, avanza hacia el norte. El círculo indica su máxima posición norte. Veamos nuevamente esta secuencia desde la torre. Detengámonos el día en que Venus alcanza su máxima posición norte. Adelantamos algunos minutos para ver alineada la entrada con la máxima posición norte de Venus en el horizonte. En otro periodo, Venus avanza hacia el sur. El círculo indica su máxima posición sur. Veamos nuevamente esta secuencia desde la torre. Detengámonos el día en que Venus alcanza su máxima posición sur. Adelantamos algunos minutos para ver alineada esta ventana con la máxima posición sur de Venus en el horizonte. Finalmente, veamos un corte a la cámara de observación. Efectivamente, usted puede ver cómo el templo masónico se asemeja mucho a los templos antiguos, realizado por sabios e iniciados. De igual forma, nosotros también guardamos la figura del analema entre las dos columnas, que es muy importante en la masonería. Entonces usted observe cómo es un analema y cómo se veía. Is a shape that the sun traces out over the course of the year.
Here's the sun, and behind it is, this shows December 2017. It's how the sun and the galaxy are lined up each December. Es el analema que se forma y este analema está entre las dos columnas del templo masónico. No estoy revelando secretos que no deben ser dichos, sino que está ahí en internet para que usted pueda buscarlo. Remember, this is the view as if you took a picture of the sun and the sky beyond every morning at the same time. Now we'll move forward week by week until a few years have passed. Notice the bright center of the Mercury passing in December and the dimmer outer arm passing in June. Here's the zenith grid. This grid helps us measure the size of the anomaly. Stellarium has a complete set of scientifically accurate grids and visualization tools that help to explore physical astronomy. Estas figuras que nosotros vemos, el calendario solilunar, los analemas, los mapas de constelaciones, ahora gracias a la era y a que todo el propicio lo podemos tener en simulación. Sin embargo, cuando de acá a unos 2000 años sucedan cosas donde se pierde el conocimiento, por ejemplo, caiga un meteorito y malogre nuestras redes de internet, volveríamos a retroceder casi 600 años. No tendríamos estas facilidades que ahora tenemos. El rey Salomón encerró todo esto en los templos y ahora yo se lo estoy revelando porque ya está en internet. Entonces observe, este es el templo masón y la disposición de la masonería tiene que ver mucho con los signos zodiacales. Estos signos zodiacales nosotros los encontramos pues en el zodiaco. En el zodiaco es una disposición que tiene mucho análisis porque hay una simbología que está muy relacionada con la Kabbalah también, ¿no? Entonces la posición de cada uno de los hermanos en la logia tiene un simbolismo para que se perdure en el tiempo y no se pierda, porque gracias a Dios nosotros tenemos la simulación que le estoy presentando, que es fácil y simple de entender, pero cuando esto no esté, o 100 años atrás, o 500 años atrás, o 1000 años atrás, o 3000 años atrás con Salomón, estas cosas no, la simulación que tenemos ahora fácilmente no la podíamos tener. Entonces, toda la disposición de la logia está siempre, obedece a un orden cósmico superior, que lo estamos viendo. Un orden macrocósmica que se va a manifestar en lo micro. De lo macro a lo micro hay una relación siempre importante. Por eso que la cosmobiología es una ciencia síntesis. Esta ciencia estuvo en manos de puros sabios. Ahora, en esta era del internet, pues nosotros podemos tener el acceso. Estas ciencias eran ciencias sagradas porque son transversales, son ciencias transversales. Son ciencias que nos permiten entender muchas áreas de la ciencia: psicología, medicina, la cosmobiología médica, la cosmobiología psicológica, la cosmobiología empresarial, la cosmobiología electiva, la cosmobiología financiera. Entonces, las aplicaciones son muchas. Las aplicaciones son muchas. Ahora le voy a presentar un video de la constelación del zodiaco para que usted pueda entender cómo se distribuye y cómo se forman las constelaciones. Es un video muy pequeño. Constelaciones del zodiaco, la eclíptica, la órbita terrestre llamada eclíptica, que viene de la palabra griega que significa lugar de los eclipses. Es una línea imaginaria que corresponde a la proyección del recorrido del Sol en la bóveda celeste durante un año. Esto sucede a causa de la translación de la Tierra alrededor del Sol y a la inclinación de 23,5 grados de la Tierra con respecto a su eje de rotación. Por esta razón existen los equinoccios y los solsticios.
La eclíptica y el ecuador celeste se cruzan en dos puntos que distan 180 grados entre sí. Cuando el sol llega a cada uno de estos puntos reciben el nombre de equinoccios, ya que el día y la noche tienen la misma duración y ninguno de los dos polos se haya inclinado hacia el sol. Los equinoccios ocurren uno en torno al 21 de marzo y otro alrededor del 23 de septiembre. Los puntos opuestos al equinoccio son los solsticios. Palabra latina que significa sol quieto, ya que el sol en su salida o a la puesta sobre el horizonte deja de desplazarse hacia un lado y comienza a moverse hacia el opuesto. Observe aquí, voy a hacer un paréntesis. Aquí están las dos columnas de Yaquín y Boaz y cómo se forma el analema en el sol. Cosas secretas que ya se están manifestando para todos ustedes. Observe el analema dentro de las dos columnas del Templo de Salomón. Los solsticios se dan los días 21 o 22 de diciembre y el 20 o 21 de junio y reciben los nombres de solsticio de invierno y solsticio de verano respectivamente. En el solsticio de diciembre el polo sur de la Tierra presenta su inclinación máxima hacia el sol y 6 meses más tarde en el solsticio de junio es el polo norte que se orienta al máximo hacia el sol. El zodíaco, que significa línea de los animales, es la franja de la bóveda celeste en la zona de los 18 grados a ambos lados de la eclíptica. A lo largo del año el sol recorre esta línea imaginaria pasando por las 12 constelaciones que conforman el zodíaco y son las más conocidas: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. De ahí la importancia del zodíaco para las civilizaciones antiguas, por lo que era un medio para medir el movimiento del sol a lo largo del año y los cambios de las estaciones. Cada equinoccio y solsticio tenía su representación en una de las constelaciones zodiacales. Efectivamente, como usted puede ver, las constelaciones y todos los símbolos que hay en los templos masones, pues obedecen a los solsticios, equinoccios, analemas, calendarios solilunares, porque el calendario solilunar es mucho más preciso que el calendario solar, lunar. He visto ahí la hermana, la abuela anciana, muy agradable la hermana. Me hubiera gustado consultarle, ¿no? Cómo sus calendarios, si bien es cierto, sus calendarios son exactos, el sol y lunar, la diferencia que tiene es que te da la precisión correcta para poder predecir. Está basado en las constelaciones. Y sin embargo, el de 13 lunas es basado solamente en luna, pues, ¿no? En hacer coincidir los 365 días. Pero el calendario solilunar es muy, muy exacto, muy preciso. Entonces nosotros vemos que las constelaciones tenemos en la cruz, que tiene muchos sabios. Tenemos la cruz zodiacal, que tenemos el saber, el querer, el osar y el callar, que nos permite ver cómo puede predecir a ciencias a grandes distancias. Muchos de los profetas utilizaban la cosmobiología para predecir los futuros, para hacer profecías en función de los astros. Estamos en la era del saber, en la era del conocimiento, de la sabiduría. Entonces ahora nos corresponde a nosotros hacer valer estos tiempos. Ya nos dijo en otras conferencias, los anteriores expositores, que estamos en la era del Aquarius. Esto nos permite tener mucho acceso a la sabiduría, al conocimiento, al saber,
y que nos permite llegar a la cosmobiología. Esta es una carta natal, observen, esta es una carta natal en la cual muchos astrólogos utilizan las cartas eclípticas y esta es la topocéntrica. Esta es la topocéntrica, es muy preciso para predecir. Me hubiera gustado consultarle a los ponentes anteriores, ellos pueden predecir con exactitud. Nosotros tenemos la técnica para predecir con exactitud, con máximo de error de un día. Podemos afirmar eso, siguiendo las enseñanzas de nuestros maestros. En lo particular, el que les habla se dedica a la astrología financiera y nos hemos dedicado ya 3 años en esta área. Entonces, me gustaría saber si los participantes anteriores pueden predecir con exactitud. Eso es lo que me gustaría consultarles quizás más adelante. Nosotros ya tenemos las técnicas topocéntricas para poder predecir bien. Ya tenemos muchos personas que les leemos en las cartas astral y predecimos. Y esta es una carta natural, esta es una carta, un radix, que es lo que estemos... Todo lo que se esconde en la masonería está sintetizada acá, en cómo usamos nosotros la cosmobiología para nuestro beneficio, porque uno lee los equinoccios, los solsticios como calendario perfecto. Pero ¿cómo lo utilizo yo? ¿Cómo lo utilizo yo en mi vida diaria? ¿Cómo lo puedo utilizar yo? Entonces, la cosmobiología nos permite a conocer un posible futuro, algo que pueda suceder. Por ejemplo, la pandemia, porque es un plan, estaba predicho por el astrólogo francés André Barbol. El único hermano, el único que predijo la pandemia, el único que predijo en astrología mundial, o como biología mundial, el único que predijo, y todavía esto está para 2025 para tocar suelo, y luego subir, o sea, tenemos hasta 2030. Así que agárrese. Saber este posible futuro entre usted o para el mundo es importante. Le va a dar un conocimiento que el resto no lo tiene. Un conocimiento que le permite tomar decisiones, mejores decisiones a futuro. ¿Ya? Entonces, otro símbolo de nosotros, de la logia masónica, es el símbolo del gran rey Salomón, que él sintetiza el sol y la luna en las columnas del Yaquín y Boaz, que nos permite entender este conocimiento. Ya está en internet, en el libro negro de la francmasonería, que se lo puede alcanzar. Nos permite, acá nos dice, mire, observe, dice abajo, acá está en un cuadradito, donde está el mouse, dice, este es un libro de física que se estudia en doctorado, ya es el Goldstein, de mecánica clásica, donde para llegar a ese conocimiento ha pasado muchas ecuaciones y termina acá ingresando el grado de eclíptica, 23 grados 27 minutos, y nos dice que la precesión lunar o lunisolar o sol y lunar tiene un movimiento de 50.25, un movimiento de 50.25 segundos por año. Al cabo de 72 años esto se mueve 1 grado. Esto nos permite saber la precesión de los equinoccios. La precesión de los equinoccios es un movimiento importante que esconde la palabra de Solomon, que nos permite decir que estamos en la era Acuario. Ahora le presento un pequeño video para que entienda cómo es la precesión de los equinoccios. Este es nuestro universo y acá nosotros vivimos.
Lo anterior es un movimiento vorticial o helicoidal que se da, y este es nuestro planeta Tierra. Observe el movimiento de precesión equinoccial. Lo que usted está viendo es un movimiento precesional que solamente se da por la rotación del Sol y la Luna. Esos dos astros nos dan este movimiento lento, pero imparable. Esto nos permite ver que, por ejemplo, hace 2000 años, en la entrada de la era de Piscis, vino el Señor Jesús, el Cristo, Jesús el Cristo, a dar su nueva religión, su nuevo mensaje. Y hace 4000, en la era de Tauro, vino Moisés del becerro, la era de Aries con Moisés. Vino Moisés en la era de Aries, dejando la era de Tauro, que era el becerro, y hacia atrás, así, hacia 4K, aproximadamente 2160 años, aproximadamente, es un cambio de era. Nosotros, desde 1948, nosotros hemos ingresado a la era de Acuarios. Y de 1948, desde los templos masónicos se podía ver, o un templo sagrado, se podía ver esta figura del aguador. Y esta figura se va a ver por 2160 años, hasta la era de Capricornio, donde está acá, donde vendrá otro mensajero, vendrán otros maestros, las escuelas masónicas cerrarán, las escuelas iniciáticas cerrarán, la tradición iniciática tendrá que preservarse, y todo pasará a ser oculto. Recordando, haciendo este pequeño trabajo monográfico para ustedes con mucho cariño, recordé a mi muy amada, a mi madre espiritual, mi maestra, doctora Mili Reyes Otiniano, que ella fue la primera que me... Ahí salgo yo con unos kilos menos, donde ella pues me dio los primeros pasos para aprender cosmobiología, y me dio este libro, La teoría científica de la cosmobiología, del doctor David Ferriz Olivares, donde es un libro grueso, bastante grueso, donde están
todo lo que le he enseñado en videos, ahí está escrito. Y hay cosas más profundas, hay cosas para hacer más investigaciones. Y ese libro es necesario para aquellos que quieran ser como biólogos. Es necesario, básico. Y junto con este, que está muy detallado, hay otro libro también. Hay otro libro que une la cosmobiología para los que son masones, para los que, o a los que les gusta profundizar en ciencias. El esoterismo tiene ciencias que ya han sido síntesis hace millones de años en otras civilizaciones y que nosotros hemos guardado en el transcurso del tiempo. Nosotros los masones, como está en el libro negro de la francmasonería, hemos sobrevivido a los atlantes, a los lemures, a los reinos Mu, a los griegos, a los romanos, y seguiremos existiendo mientras que nosotros sigamos manejando los símbolos que sintetizan mucho conocimientos muy abstractos sintetizados en los símbolos. Nosotros los masones no somos una religión, no somos una secta, somos una fraternidad iniciática. Nosotros guardamos los símbolos para que nunca se pierdan. Pero ahora usted puede acceder al libro negro de la francmasonería, si usted gusta, me escribe a mi correo, está en el mismo video al inicio. Usted puede volver a ver este video porque hay información relevante, entonces yo le puedo pasar este libro, le puedo alcanzar, que también está en internet, pero eso lo puedo alcanzar para que usted pueda acceder a mucho conocimiento, porque yo lo que estoy hablando es solamente la parte del iceberg, la parte de arriba del iceberg, la parte más pequeña. Hay muchos más símbolos que están en la masonería, están escondidos y que están allí para ser descifrados. Entonces, eso también usted lo encuentra en muchas logias, en muchos lugares, y mucha gente maneja los símbolos también. Entonces, esta información que yo le he dado es porque los símbolos masónicos están, ocultan los calendarios, los movimientos solilunares, analemas, que ahora nosotros lo tenemos en los software, en los aplicativos, gracias al internet, gracias a la computación. Estamos en la era de Acuarios. Sin embargo, cuando esto pase y se pierda por razones que desconozco y la civilización decaiga, venga a menos, porque es un ritmo, ha habido civilizaciones que han existido y luego han sido tragadas por el tiempo. Toda civilización termina sucumbiendo, es una ley. Nosotros seguiremos existiendo porque nosotros guardamos los símbolos. Y hay más símbolos, les repito, hay más símbolos, pero ahora hemos hablado solamente de la disposición de cosmobiología en los símbolos masónicos. Pero ¿qué hay más? Hay mucha información, mucha. Y si a usted le interesa a nosotros, yo le puedo alcanzar más información. Está mi correo, está mi página web, mi contacto para que usted pueda acceder fácilmente. ¿Y qué nos dice? ¿Qué nos dice esta proyección de equinoccios? Como le repito, Salomón tiene que ver con cosmobiología, con la proyección sol y lunar, de la precesión de equinoccios, un movimiento fino pero imparable, que nos permite que estamos en la era de Acuario. En la era de Acuario, nos dice el libro negro de la francmasonería y muchos maestros y muchas profecías de muchas culturas, que es acá en América, donde va a haber una regeneración mundial espiritual como antes lo fue el Tíbet. En otra conferencia les hubiera mostrado también cómo esto se respalda en el electrochorro ecuatorial, donde se ve que pasa exclusivamente por Perú. Exclusivamente por donde yo estoy hablando, encima de mi cabeza, hay un río de iones electromagnéticos natural, energía natural que fluye y que cada día aumenta, mientras estamos hablando, aumenta. Entonces se confirma de que es acá en América que tiene que venir. Acá en Lago Titicaca, usted ve, yo estoy en Cusco, en Lago Titicaca cerca, muy cerca de acá, están comprando terrenos monjes budistas,
muchos hindús y de otras religiones, que según ellos dicen que por aquí es la nueva energía. Entonces, en esta era de Acuarios, nosotros apostamos por Cusco, por Machu Picchu, que es un centro energético. Por eso yo le invito a relajarse, a meditar y a ver, se acerca el próximo año el Kumbh Mela 2022, que es un ciclo de Júpiter como biológico, es donde Júpiter está más cerca a la Tierra, y si no más cerca es donde irradia una energía de paz, de abundancia, para poder crecer y prosperar. Entonces yo le invito a soñar, observe cómo es Cusco. Si usted no conoce, tiene acá un servidor que puede ayudarlos, a todos los maestros que puedan venir acá, al Kumbh Mela 2022, van a ser muy bien recibidos aquí en Cusco. Por favor, los invito a ver este corto video y con eso ya estamos terminando la conferencia. Estamos preparando todo, observe, para tener nuestro próximo ashram, un lugar espiritual acá en Cusco, que la divinidad nos lo permita. Eso es todo, les agradezco muchísimo su tiempo y su atención. Muchas gracias, maestro Valentino. Una excelente y maravillosa ponencia. Nos ayuda a conocer mejor e indudablemente a saber más, lo cual siempre es sinónimo de libertad.